este tema, la realidad humana. Hace décadas atrás, muchas situaciones en la humanidad entre los seres humanos, muchos problemas, muchas discusiones, muchas diferencias, ¿sabes cómo se arreglaban? A través de batallas, a través de guerras, a través de conflictos. Exagerado, o sea, tú encuentras cantidades de muertos, listas de guerras que aparecen, ¿verdad? Pero después del fin de la Segunda Guerra Mundial, eso ha ido disminuyendo, o sea, la cantidad de guerras ha ido disminuyendo. Pero es una gran verdad que entre nosotros mismos nos hace falta entender que necesitamos amarnos más como seres humanos. Nos hace falta querernos más, ¿verdad? Y yo encontré un listado, te quiero mencionar, un listado de guerras o batallas que realmente son muy fuertes y bien desafiantes lo que aparece por ahí. Espero que se pueda cambiar esto, creo que no se puede cambiar, tal vez alguien me ayuda por ahí. Y aparecen, te voy a mencionar seis guerras, nada más, pero encontré una lista de las 21 guerras más fuertes, desafiantes, batallas. Y la primera que vas a encontrar por ahí es la batalla de Verdún en 1916. Y va a aparecer una imagen por ahí, una foto. Mira, aquí aparece la batalla de Verdún 1916. Verdún continúa representando el espíritu de resistencia de Francia. Y fue acosada, invadida por las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial y hubieron más de 750,000 soldados fueron heridos o muertos a lo largo de 300 días. Oye bien. Pero también en la batalla de Moscú en 1941 a 1942 provocaron más de 1 millón de bajas entre octubre y enero. Entre esos 2 años. Imagínate qué interesante y qué exagerado, pues. La batalla de Somme en 1916. Si Verdún, o sea, la primera que hablamos, Verdún, fue el símbolo de Francia, esta guerra de el Somme lo fue del Reino Unido. Más de 1.200.000 soldados de uno y otro lado fueron heridos y muertos. Y le denominaron una picadora de carne. Interesante, puedes encontrar muchas guerras o batallas. Vas a encontrar la siguiente, que dice la número 4, la batalla de Stalingrado, en 1942 a 1943, la otra la batalla de Berlín en 1945, se calcularon más de 1 millón de bajas entre los meses de abril y mayo de 1945, la número 6 es el sitio de Leningrado en 1941 a 1944, por el lado soviético, más de 1 millón de soldados causaron baja, y por el lado alemán, más de 500,000. ¿Sabes? Podríamos seguir hablando de muchas guerras, y actualmente hay lugares en los cuales hay guerra todavía. Pero podríamos también sumar los inventos nocivos que nosotros como seres humanos hemos creado y son nocivos a nuestra propia salud y han matado a muchas personas y hoy, al día de hoy, también siguen dañando la salud de muchas personas. Entonces, me gustaría que nos centremos en este tema, la realidad humana, ¿verdad? Hablando del tema, la siguiente, la realidad humana. Y vamos a hablar un poco sobre el libro de Ezequiel. Me gustaría que puedas ir a tu Biblia y puedas buscar el libro de Ezequiel, por favor, capítulo 1. Del 1 al 3, puedas enfocarle, puedas tenerlo ahí. El profeta Ezequiel era uno de los sacerdotes que había sido llevado al exilio a Babilonia, ¿verdad? Y fue como una acción de la extracción de Jerusalén. Y era uno de ellos, el profeta Ezequiel. Pero su mensaje profético no fue reconocido en ese tiempo. Fue reconocido hasta después. Cuando vieron los desastres, cuando compararon lo que él había mencionado con lo que estaba sucediendo. Y quiero decirte algo, muchas de estas guerras que vimos anteriormente, en la gran mayoría, cuando pasan los años,
las personas llegan a concluir: si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. Qué lamentable, ¿no? Porque es muy parecido a lo que pasó con Ezequiel. O sea, su mensaje no fue reconocido en el tiempo de Ezequiel, pero más adelante sí. Pero les pasó factura. El ser humano, lamentablemente, parte de nuestra realidad es esa, que a veces algunos de nosotros vivimos con el hubiera, ¿sí o no? Pero el hubiera no existe. No existe. No esperemos que nos pase factura. Yo no sé si tú llegaste ya al libro de Ezequiel. ¿Ya llegaron a Ezequiel? ¿Sí? Ok, tú encuentras ahí Ezequiel, encuentras antes Lamentaciones y antes Jeremías. Quiero mencionarte que Jeremías y Ezequiel se refirieron ellos mismos a eventos contemporáneos. O sea, Dios usó dos profetas como Jeremías y Ezequiel para hablar a su pueblo. ¿Qué significa esto? O sea, Dios siempre usa de una u otra forma profetas, ha usado profetas, personas, para poder llamar a su pueblo. Y ese llamado, de manera simultánea, entre los profetas Jeremías y Ezequiel, ¿sabes qué significa eso? Es Dios ofreciendo una oportunidad más para que su pueblo se arrepienta y se vuelva a Él. Hoy en día, yo no sé a quién de nosotros nos ha pasado lo siguiente: hey, me invitó alguien a la iglesia, ayer me invitó alguien también, me invitó antier también alguien. ¿Te ha pasado alguna vez eso? O escuché la escritura, esa escritura la leí hoy en la mañana, también escuché en la radio, de repente la vi o alguien me la regaló. ¿Has escuchado eso? ¿Ha pasado eso en tu corazón? ¿Sabes? Dios usa siempre muchos factores, muchos detalles para hacer un llamado. Y ese llamado Dios quiere que tú y yo lo atendamos. Pero la realidad humana es que muchas veces tú y yo nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida porque Dios nos ofrece oportunidades para arrepentirnos y para cambiar, y a veces solo quedamos diciendo: si hubiera hecho caso. Lo mismo que veíamos en las 6 guerras que te mencionaban en la historia de la humanidad, y hay muchas, y hoy también, hubiéramos impedido muchas situaciones si quizás reconociéramos cada vez más al Dios santo y poderoso a quien alabamos. Amén. Y esta mañana quiero animarte, antes de que vayamos a la escritura, que me acompañes a una oración y podamos pensar: ¿cuál será mi realidad hoy? ¿Estaré hoy pensando, voy a decir en un futuro, si hubiera atendido el llamado de Dios? ¿Si hubiera seguido ese consejo? Quiero animarte a que te vayas a un futuro y puedas ver qué realidad tengo hoy, porque el hubiera no existe y me va a pasar factura. Oremos, por favor. Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida. Gracias, Señor, porque usted existe. Padre, quiero pedirle en esta mañana, Señor, que usted nos acompañe, Dios. Que por favor sea su palabra hablándonos, Dios. Que sea usted, Dios, Padre, a través de su Espíritu, Dios, abriendo nuestras mentes, Dios, nuestra forma de pensar, nuestro ser, Dios, y denos, Padre, la lucidez, Señor, para entender su llamado. Gracias, porque si estamos cada uno de nosotros acá, es porque usted nos ha librado de muchas batallas, muchas guerras, que tal vez no han sido con arma, o tal vez sí, pero si estamos hoy acá, es porque usted quiere tenernos a su lado. Padre, cuídenos, acompáñenos, Dios. Glorifíquese usted, que no sea ninguno de nosotros como seres humanos que estamos acá. Y gracias, Padre, porque así como hoy teníamos la bendición, o tenemos la bendición de presentar a 2 niños, Padre, es una bendición saber de que ellos también van a ver una realidad en un futuro. Y ayúdenos a cada uno de nosotros a que ese cambio pueda venir primero de nosotros como adultos. Padre, acompáñenos, que sea su Espíritu y su palabra hablando. En Jesús le oro, Dios. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, por favor, acompáñame. Espero que abras tu Biblia. Ezequiel capítulo 2, verso 3 al 4. ¿Lo tienen?
En Ezequiel capítulo 2 y 3 tratan de la naturaleza del mensaje que Dios le da a Ezequiel, pero también trata de la actitud que Dios espera de Ezequiel al mensaje que él tiene que transmitir. Vamos a leer la escritura y vamos a ver algunos aspectos importantes. Dice la Biblia, Ezequiel 2 del 3 al 4, hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente, que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor. Mira lo que está hablando aquí Dios. Y Dios pone las bases. En primer lugar, Dios pone las bases que moldearían el mensaje que Dios le estaba dando a Ezequiel. Porque primero le dice, es un pueblo obediente, desobediente, rebelde, ¿verdad? Se ha rebelado contra mí, le dice. Eso le dice directamente. Pero el mensaje que Ezequiel va a dar al pueblo es un mensaje fuerte. Dios quería preparar a Ezequiel para recibir este mensaje y para que lo diera. Y dice después, ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. ¿Sabes? Esas son palabras que traspasan, ¿verdad? Esas son palabras que si tú y yo nos venimos conociendo y tú me dices a mí o yo te digo a ti, eres terco y duro de corazón, cualquiera de nosotros se podría apartar un poquito, ¿sí o no? Pero mira a Dios el mensaje y el llamado que le está haciendo Ezequiel que le hable al pueblo. No era un mensaje fácil. Ahora, continúa la escritura, Ezequiel 2, verso 5, y va a aparecer ahí, y veíamos ejemplos de guerras, y te diré, la mayoría de problemas, como veíamos al inicio, han pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta de que quizás la salida en muchas de esas guerras quizás hubiera sido una buena plática, quizás hubiera sido que alguien hubiera cedido algo y no se hubieran dado todas esas guerras. Pero a veces como seres humanos tal vez no estamos en una guerra físicamente hablando, pero sí de actitudes o de caracteres. Y eso desafía. Mira lo que dice Ezequiel 2, verso 5. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. O sea, Dios lo que esperaba de Ezequiel era constancia. Lo que esperaba de él era firmeza y que les dijera ese mensaje. O sea, la misión que le encomendaba hablar era como para preguntarnos la realidad de un ser humano. La realidad de un ser humano es ¿qué hará con el mensaje que Dios tiene para su vida? ¿Qué hará hoy Dios? ¿O qué haremos cada uno de nosotros? Porque Ezequiel tenía que decirle, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, o sea, te escuchen o no, te tiren la puerta o no, ¿verdad? Tú tienes que hablarles. Es un pueblo rebelde, ¿verdad? Pero tú tienes que cumplir tu función de ser un profeta. Es decir, él tenía que hacer la exposición del mensaje y exponer el mensaje de Dios. No estaba condicionado a si le abrían la puerta. Dios no le dijo, si te abren la puerta, sigue hablando el mensaje. O si te cierran la puerta, no le abras, no le comentes el mensaje. Dios le dijo claramente, te escuchen o se nieguen a escuchar. Amén. ¿Sabes? Eso es desafiante. Eso es desafiante para nosotros como seres humanos. Porque por mucho, yo puedo tener aquí un amigo y de repente no estamos en una guerra física como el ejemplo que estábamos hablando. Pero a veces, si de un lado no se quiere escuchar el mensaje, o de otro lado no se quiere dar el mensaje, ¿qué hay ahí? Una guerra que se está perdiendo. Una guerra que no va a dar un fruto adecuado. Entonces, la mejor postura es que
si yo voy a dar el mensaje, yo tengo que darlo, pero sin condicionantes. Y la mejor postura de la otra persona tiene que recibirlo. Pero es interesante que continúa Ezequiel, verso 6 al 8, creo que ya no lo puedo cambiar de aquí, así que me rindo. Ezequiel 2 del 6 al 8, ahí está bien, gracias. Dice aquí algo interesante, la escritura, y yo quiero animarte que pensemos, Dios puede ayudarnos perfectamente a cada uno de nosotros. Por eso Dios trata primero los aspectos del carácter de Ezequiel. ¿Por qué? Mira lo que dice: hijo de hombre, le dice Ezequiel, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. O sea, muy probablemente Dios sabía que Ezequiel iba a tener miedo, que ellos le iban a faltar el respeto, iban a usar palabras ahí medias lasciviosas, iban a dañar el corazón de él. Y le dice claramente: no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas y zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mi mensaje, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo, no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que yo te doy. ¿Será difícil entender esto? Yo creo que era un poco difícil. ¿Sabes por qué era un poco difícil, verdad? Porque a pesar de sus esfuerzos humanos, no iba a ser por sus esfuerzos humanos que las personas iban a volver a Dios. Le dice ahí: debes darle mi mensaje, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán. O sea, entre comillas, cualquiera pudo haber pensado: llévolas de perder. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces tú y yo, por nuestros esfuerzos, queremos lograr todo. Como padres, algo bien importante: por nuestros esfuerzos no podemos criar a nuestros hijos. Realmente no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí o no? Para que tú y yo estemos sentados, estemos en este lugar, por nuestros esfuerzos no podemos. Para cambiar para Dios, por nuestros esfuerzos no podemos. Para tener el trabajo de tus sueños, por tus esfuerzos no puedes. Para obtener la salvación no puedes por tus esfuerzos. ¿Amén? Entonces para Ezequiel parecía como un trabajo en vano, pero la verdad es que no sería inútil, ya que la voluntad de Dios es que el mensaje fuera anunciado. Independientemente de la reacción del pueblo, el mensaje tiene que ser anunciado. Iglesia, yo quiero animarte esta mañana. Para nosotros como iglesia, discípulo o discípula, el mensaje tiene que ser anunciado. ¿Amén? Para el amigo o amiga que esté acá, amigo o amiga que vamos a invitar o seguiremos invitando allá afuera, él va a dar una respuesta al mensaje. Pero no somos nosotros. Realmente no somos nosotros. Va a ser su propia respuesta ante Dios. Ahora, continuemos viendo verso 10 al 11, ahí mismo en Ezequiel 3. Quiero animarles, iglesia, una condición importante antes de anunciar el mensaje. Aquí la vamos a ver. Es una condición muy importante y clara que quiero que cada uno de nosotros podamos llevarnos en nuestro corazón. Dios quería que el profeta primero pusiera las palabras de Dios, las palabras que él estaba diciendo, en lo profundo de su corazón, y después él pudiera abrir la boca para hablarle al pueblo. Iglesia, hagamos lo mismo. Mira lo que dice la Escritura. Luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo ¿de dónde? ¿Del corazón del vecino? ¿Del corazón del que tienes al lado? No, del corazón tuyo, de mi corazón. Le dice a Ezequiel: que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón, escúchalas atentamente para tu propio bien. Después, ve a tus compatriotas desterrados.
y diles, esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. ¿Sabes? De igual manera, hoy en día cada uno de nosotros debemos predicar el mensaje de esa manera. ¿Cómo lo debemos predicar? Escucharlo primero para nuestro corazón. Hoy tú y yo que estamos sentados acá, el mensaje es para nosotros. Que cale en tu corazón y después vamos a hablarlo a otras personas. ¿Amén? Porque el llamado aquí es que si Ezequiel no hacía eso, de que calara en su corazón, corría el riesgo de ser un simple repetidor nada más. Y tú y yo sabemos que cuando somos simples repetidores somos vacíos. Entonces necesitamos no ser mecánicos, ¿verdad? Sino que ser personas que vamos a ser esa persona que vamos a llevar vamos a ser como un profeta, ¿no? Para otra persona, pero tiene que calar el mensaje en nuestra vida. Tenemos que tenerlo en nuestro corazón. No tenemos que dar por perdida esta batalla. Tenemos que entender que hay guerras que van a pasar factura. Y Satanás está peleando por el alma de tantas personas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios necesitamos llevarla en nuestro corazón. Permitir que penetre, ¿verdad? Quiero animarte, discípulo, discípula, si no estás haciendo esto, de que la palabra penetre en tu corazón primero, quiero animarte al arrepentimiento y a centrar tu mirada en Dios. Y esto también es bíblico. Puede pasar. En su momento llega el desánimo, las aflicciones, nuestra mirada distorsionada. Llegamos a pensar, yo lo puedo hacer todo. Necesitamos entrar, permitir que la palabra de Dios trabaje primero en mí, que yo la pueda sentir para ir a predicarla. Pero amigo y amiga, queremos también animarte a que puedas permitir, que puedas obedecer la palabra de Dios. Porque te diré algo, en ambos casos es solo una decisión. Es solo una decisión. La decisión de poder rendirme a Dios. La decisión de poder escuchar su voz y atender su llamado. Y hay algo interesante en la siguiente, vas a encontrar por ahí algo que me llama la atención, esa imagen, y yo creo que deja mucho que desear, como hablábamos al inicio, las guerras dejan mucho que desear. Las guerras, los pleitos, la falta de amor en el ser humano, lo que muestra nada más es que quizás no queremos que nadie esté pendiente de nosotros. Somos muy egoístas a veces. Solo a veces buscamos, yo estoy bien, no me interesa nada más. Tú y yo queremos un cambio en este país. Tú y yo queremos un cambio en nuestro continente, queremos un cambio en nuestra familia, queremos un cambio en el mundo. ¿Por quién empieza? Por mí. Empieza por mí. Y debo atenderlo. Y esa es la responsabilidad. Si tú te fijas en Ezequiel capítulo 3, verso 17, y puedes leer por favor del 16 al 27 en tu casa de Ezequiel 3, Dios le dice, el verso 17, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo. Tú y yo necesitamos desarrollar esa función, ser esos centinelas de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de la congregación, de la colonia, del barrio donde vivimos, del país donde vivimos. Pero si entramos en las mismas guerras en donde nos estamos tapando los ojos, en donde no estamos doblando rodillas por aquellas necesidades que vemos, en donde no nos vamos a poner a faltarnos el respeto, a hablarnos mal, a decir malas palabras, a entrar en discusiones vanas, inútiles y sin sentido, sino que como creedores de nuestro buen Dios vamos a doblar rodillas, pero vamos a dar nuestro ejemplo. Amén. Eso necesitamos hacerlo. Ahora volvamos, verso 18 al 21, por favor. En este pasaje Dios le asignó a Ezequiel una responsabilidad muy grande. Como hablábamos, ser un centinela para su pueblo. Y como veníamos diciendo, el papel de Ezequiel era anunciar el mensaje.
Escucharan, no escucharan, le tiraran la puerta, no le tiraran la puerta, lo abrazaran, no lo abrazaran, lo quisieran matar o no lo quisieran matar, tenía que anunciar el mensaje. Verso 18, por favor, leámoslo. Dice: si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados. Y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Verso 20: si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordarán ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Mira lo que estaba haciendo acá. Ezequiel no tenía que rehusar hablar este mensaje, ser específico de todo lo que Dios había decretado y podía ser responsable, menciona acá. Verso 19 al 21, tú encuentras que ya fuera que él anunciara a los perversos o a los justos y se volvieran a Dios o no se volvieran a Dios, o se desviaba alguien de su rectitud, se desviaba de ser del pueblo de Dios, podía todavía tomar la sabia decisión de volver a ser del pueblo de Dios, de volver a ser esa persona o de ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que tenía que hacer Ezequiel. Un gran llamado. ¿Crees tú que esta es la realidad que hoy vivimos o tenemos cada uno de nosotros? Es la realidad del ser humano. Alguien va a llegar a ti, alguien va a compartir contigo, alguien te va a aconsejar a ti, alguien va a abrir la Biblia contigo, alguien va a compartir contigo. Esa persona hizo su parte en lo que le correspondía. ¿Sí o no? Esta es la realidad. Hermanos, debemos obedecer. Esta es la realidad. Amigos, debemos obedecer. Esta es la realidad para todos, para cada uno de nosotros. Es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer? Pero me impacta cómo Dios muestra su gracia desde un inicio. Dice: si los justos se desvían de su conducta recta, bueno, llámalos, y si ellos hacen caso y no pecan, entonces vivirán. O sea, es un llamado mostrando su gracia, mostrando su amor. Ezequiel 3, verso 27, la siguiente escritura, por favor. Dios siempre esperaría que Ezequiel que hablara y no se callara. Eso esperaría Dios siempre de él. Pero en todo caso, no estaría en manos de Ezequiel si la gente respondería o no. Solamente él tenía que cumplir su misión de hablar. ¿Quién se va a encargar del resto? Dios. Iglesia, eso mismo tenemos que hacer. Estamos a una semana de poder tener la fiesta del 7º aniversario, pero yo sé que cada reunión es una fiesta, ¿amén? Sigamos invitando, sigamos animando a la gente. Es nuestra responsabilidad. Dice la Escritura, Ezequiel 3:27, sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás: esto dice el Señor soberano. Los que quieran escuchar, ¿cómo? Pero los que se nieguen, se negarán. Porque son... ¿Era fuerte ese mensaje? Por eso te digo que Ezequiel se sentía así como: voy, pero como que no fuera, pues. Porque no estaba en sus fuerzas. Iglesia, siéntete tranquila, siéntete gozosa cuando tú vas y hablas el mensaje. Eso debemos hacer. Disfruta hacerlo. Cada persona va a rendir sus cuentas ante Dios. Y tú y yo sentámonos tranquilos en ese sentido de hablar, porque Dios se va a encargar del resto. Si la persona no decide, es decisión de ella, pero describe bien la realidad del corazón humano ante la palabra de Dios. Yo quiero animarte
que te lleves, que medites este versículo. Esta es la realidad del corazón humano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán, porque son rebeldes. O sea, para Dios, Dios no es ignorante del que no quiere obedecer. Simple y sencillamente es rebelde. Pero Dios no es ignorante también de los que quieran escuchar. Quieren escuchar y quizás les cueste entender algunas cosas, pero quieren escuchar. Están con ganas, están deseosos y el tiempo va a ir trabajando en sus corazones. Eso es animante. Dice esta frase de Martin Luther King: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Tú y yo muchas veces queremos, en mi país tiene que cambiar por esto, lo otro. Viene una visita quizás de afuera, otra persona que no vive en Honduras, y le planteamos lo horrible de Honduras. Tú y yo somos responsables. Necesitamos no ser indiferentes. Necesitamos ser esas personas que realmente vamos a tomar decisión, vamos a ser apasionados por Dios y enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esta es la realidad del corazón del ser humano. A veces se niega, a veces no quiere escuchar. Entonces llévate por favor esta pregunta a tu corazón. Llévatela, anótala por ahí, háztela, medita en Dios. Y la pregunta es: ¿estoy siendo rebelde a la voluntad de Dios? Llévate esa pregunta. ¿Estoy siendo rebelde a la voluntad de Dios? Mira, es una pregunta sencilla que solo quiere un sí o un no, pero yo sí quiero mencionarte algo. Aparece ahí una imagen que me dice: ¿tan culpable es el que hace el mal como el que no quiere verlo? Tan culpable es el que hace el mal como el que no quiere verlo. Si retrocedemos, ¿qué dice en la parte final? Es porque son rebeldes. Si no lo quieres ver, si no quieres ver el llamado de Dios, no quieres disponerte al llamado de Dios, es porque simple y sencillamente hay en tu corazón algo que no quieres reconocer. Yo quiero animarte a que podamos concluir en lo siguiente: nuestra responsabilidad como creyentes es anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Yo te decía, Jeremías y Ezequiel eran de la misma camada, contemporáneos, por decirlo así, y estaban enviando, dando el mensaje que Dios les había dado a ellos. ¿Por qué? Porque Dios simple y sencillamente usa las diferentes fuentes para ofrecer salvación. Yo quiero animarte que hoy, si tú has captado ese llamado de Dios, quiero animarte que aproveches a recibir el llamado de Dios, a mantenerte en el llamado de Dios, a volver al llamado de Dios. No está en nuestras manos si las personas se convertirán o no. Eso dependerá de sus corazones, pero eso no nos excluye de la responsabilidad de anunciar y predicar. Pero la pregunta es: ¿qué tal si yo no quiero obedecer? Puede ser un amigo. Bueno, ya vimos ahí la respuesta. La pregunta para como iglesia sería: ¿qué tal si no queremos anunciar nada a nadie? Ya vimos también la respuesta, ¿verdad? Santiago 4:17 dice: el que puede hacer el bien y no lo hace, ¿qué dice? Peca. Ciertamente hay una responsabilidad fuerte también delante de Dios para aquel amigo o amiga que no tome el llamado. Puede hacer el bien y no lo hace, peca. Y también hay una responsabilidad para aquel discípulo o discípula que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Entonces, iglesia, todos vamos a dar cuentas de manera personal por cada cosa que hagamos. Yo quiero animarte que hoy podamos ver la oportunidad. Dios, tú me estás llamando, quiero aprovechar. Terminamos, por favor, en la última escritura, 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Y esta escritura se recuerda a la misión que Dios le encomendó a Ezequiel. Y nosotros tenemos esta misión de predicar el mensaje en cualquier tiempo, sea oportuno o no, la gente responda o no responda. No debemos condicionar.
o esperar resultados nosotros a nuestra manera. Dios se va a encargar de eso. La Escritura dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Sabes? Dios sabe en qué momento va a ser el tiempo para que una persona realmente responda al mensaje. Y si no da respuesta, bueno, también sabemos lo que va a pasar. Pero lo que tenemos que hacer como iglesia es ser perseverantes. Dios va a dar el fruto, ¿verdad? No es a la primera, no es cuando yo quiera, ¿verdad? Pero me anima a ver, porque el amor de Dios es así. Quizás han llegado obstáculos a nuestra vida, quizás han llegado situaciones, problemas que nos han quizás desviado del camino o no nos hacen entender el camino, pero las situaciones, los momentos, Dios los usa para humillar nuestro corazón, para hacernos más humildes y reconocer que necesitamos arrepentirnos, necesitamos buscar cada vez más de Dios. Yo quiero animarles, iglesia, si hoy sabemos que andamos extraviados, acerquémonos a Dios. Abramos los ojos a los obstáculos que hay enfrente, a las guerras que hay enfrente, ¿verdad? Y tomemos la mejor decisión. ¿Amén? Terminemos orando. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque algo que usted siempre usa, Señor, es cuando quiere llamar nuestra atención. Quizás viene una situación, viene un mensaje, viene una canción, vienen palabras de alguien, y usted las usa porque quiere que estemos cerca de usted. Quiero pedirle, por favor, esta mañana que cada uno de nosotros, Señor, podamos meditar en su palabra, lo que hemos leído esta mañana, y que pueda ser usted, Dios, el que se glorifique a través de las decisiones que tomemos cada uno de nosotros. La realidad de nosotros como seres humanos es: tenemos la oportunidad de obedecer y de no obedecer. Ayúdenos, Padre, a tomar la mejor decisión, porque algo que estamos convencidos y contentos cuando su gran amor se ha apoderado de nosotros es: quisiéramos que usted volviera ya, quisiéramos estar con usted ya eternamente, pero sabemos también que su gracia tiene paciencia para con nosotros, para con otras personas, y sobre todas las cosas nos da la oportunidad también para cumplir la misión de hablarle a muchas personas. Gracias, Señor, bendito sea, glorifíquese, y gracias por ese tiempo. En Jesús le oro, Dios. Amén.